En la sesión de hoy vamos a resolver un problema de campo gravitatorio del tipo B de junio de 2023 de la BAU de Gobierno de Canarias. Enunciado es el que vemos ahí. Lo primero es coger los datos. Lo primero siempre les recomiendo ser muy claro a los datos. 4 por 10 elevado a 24 kilogramos es la masa del planeta. También nos dan el radio del planeta. Nos dicen que es de 4.200 kilómetros. Ya lo primero que podemos hacer es pasarlo a metros. 4.000 a 3 metros, lo propio con la masa del satélite, que es el siguiente dato que nos dan, nos dice que es de 250 kilogramos. La altura a la que se encuentra el satélite desde la superficie, ya veremos cómo después tenemos que tener en cuenta el radio de la órbita y la constante de gravitación universal, que sería 6,67 por 10 elevado a la menos 11 y sus unidades. Vale. La altura también la pasé a metros, de kilómetros a metros, pues 1 kilómetro son 1000 metros. Nada, lo siguiente que vamos a hacer, el apartado nos dice la aceleración de la gravedad que ejerce el planeta sobre un punto de superficie y sobre un punto de la órbita. Lo primero siempre escribimos la fórmula. Recordar que la gravedad es vectorial, o sea, tenemos que tener en cuenta el vector. Lo que ocurre en campo gravitatorio es que el vector siempre va dirigido hacia el centro del planeta, por eso normalmente no se calcula, ya que siempre todos mantienen la misma dirección. Lo único que puede ocurrir es que el sentido sea diferente. Vamos a calcular la gravedad en la superficie del planeta. Para ello simplemente la fórmula anterior sustituimos pues la distancia a la que queremos calcular, en este caso la r al cuadrado, pues será la de la superficie del planeta, que es la que nos están pidiendo. Esto sería 4200 por 10 elevado a 3 y todo al cuadrado. Y esto lo metemos a la calculadora y nos saldría 15,12 metros por segundo al cuadrado. Ahora pasamos a calcular en la órbita del satélite. Pues lo mismo, sustituimos los datos. En este caso sigue siendo la masa del planeta, para la gravedad, la masa del cuerpo grande, en este caso entre el satélite y el planeta es la del planeta. Y lo que sí hay que tener en cuenta ahora es la distancia, tanto a la altura a la que se encuentra el satélite, como siempre se mide desde el centro del planeta, por eso hemos sumado ese 4200 por 10 elevado a 3. Y esto me sale 0,23 metros por segundo al cuadrado. Pues estaría resuelto el apartado A. Recordar siempre que el campo gravitatorio, pues en el caso de que nos pidan el vector, la gravedad ya sea el satélite o ya estemos en la superficie, tiene esta dirección hacia el centro del planeta. Lo podemos así marcar con el propio dibujo. No creo que exista ningún tipo de problema. El apartado B, en este caso, nos pregunta por la velocidad de escape. Nada, como siempre, lo primero, escribimos la fórmula de la velocidad de escape, teniendo en cuenta que se va a lanzar desde la superficie, es lo que nos comentan. El problema, pues simplemente sustituimos. 2 por 6,67 por 10 elevado a la menos 11. La masa es la del planeta, 10 elevado a 24. Y como lo queremos lanzar desde la superficie, pues son esos 4200 por 10 elevado a 3. Simplemente eso en la calculadora y nos daría 271 metros por segundo. Recordad que siempre que sea cualquier tipo de velocidad, pues se calcula en el sistema internacional. El apartado C nos preguntan por la energía cinética y el periodo. Vamos a empezar calculando. Lo primero es la energía cinética. Nada, siempre sustituimos con la fórmula, la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado del satélite se refiere a la velocidad de la órbita, no la conocemos, así que dado que no la conocemos, lo primero que vamos a hacer es calcularla. Dado que tenemos la masa del satélite, del planeta y el radio de la órbita, no se tenía ningún tipo de problema. Recordar que en este caso la velocidad orbital depende del cuerpo sobre el que está girando, por eso la masa que vamos a colocar es la del planeta y no la del satélite, aunque estemos calculando la velocidad de órbita del satélite. Lo que sí tenemos que tener en cuenta
es la distancia a la que se encuentra, y eso siempre se toma desde el centro del cuerpo sobre el que está girando. Por eso se suma ese radio del planeta más la altura a la que tiene. Y es de 2.793 metros por segundo. Una vez ya conozco la velocidad, me voy arriba y sustituyo. Aquí sí va la masa del satélite. Creo que es de las pocas fórmulas en las que solo aparece una M y es la M del cuerpo pequeño. Y en este caso pues sustituimos y esto nos daría 975,10 por 10 elevado a 6 y la energía se mide en julios. Recordad siempre poner las unidades a todo. Lo siguiente que vamos a calcular es el periodo. Es bastante sencillo si ya conozco la velocidad. Pues nada, sustituir 2pi, tener en cuenta que es el radio de la órbita. Eso se tiene a medida que hemos estado poniendo la altura más el radio del planeta, y ahora coloco la velocidad calculada en la parte anterior. 76,94 por 10 elevado a 3 y se mide en segundos. Aquí se podría también pasar a horas o a años en el caso de que te lo pidan, pero bueno, simplemente tener un factor de conversión. Vamos a continuar el examen haciendo el ejercicio 2. En este caso ustedes tendrían que elegir uno, pero por tenerlo resuelto vamos a recibir los dos. En este caso es un problema algo diferente, va a ser de campo gravitatorio, ya que nos dan las posiciones en las que se encuentran las masas. Yo siempre parece un problema de campo eléctrico, pero bueno, situamos las masas, la masa A, la masa C y la masa B. ¿Cómo las he colocado? Pues teniendo en cuenta los puntos, tal cual harías en matemática. Y más o menos ahí estarían situados. Lo siguiente lo que voy a hacer es colocar los datos. Me dan la masa de cada uno de los cuerpos. 3 por 10 elevado a 6 kilogramos. La masa B, estamos hablando de 4 por 10 elevado a 6 kilogramos. Y la masa C es de 5 por 10 elevado a 6 kilogramos. Vale, también conocería la constante de gravitación, que es la misma que en el apartado anterior. Bueno, para cualquier ejercicio de campo gravitatorio siempre se las da, no se la tienen que aprender. Vale, pues con estos datos el apartado A nos pregunta el vector intensidad de campo gravitatorio en el punto 2, 3. O sea, me está preguntando aquí el vector intensidad del campo gravitatorio. Recordad, el vector intensidad del campo gravitatorio es lo mismo que la gravedad. En este caso viene dada por esta fórmula. Recordar que es vectorial. A la hora de ser vectorial, pues aquí ahora se influye más porque ya no tenemos dos cuerpos, sino tenemos la interacción de 3 y nos los piden un punto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es sacar los vectores de cada uno de los cuerpos. Vamos a utilizar el color azul para el cuerpo A. Siempre va desde el punto a calcular hacia el cuerpo. En este caso para el punto B sería la siguiente, y para el C sería el siguiente color. Nada, una vez atribuido cada color, lo propio que hacemos es calcular la gravedad para cada uno, sustituyendo y teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra. Pues nada, vamos a empezar por la masa A, de ahí he puesto la gravedad en A, y sería 3 por 10 elevado a 6 la masa, y a la distancia estamos hablando de 3 al cuadrado. Está de 0, el punto al que nos pide calcular es el punto 3, 0. Pues esto simplemente sustituimos y nos sale 22,23 por 10 elevado a la menos 6. Le tenemos que atribuir un vector, dado cómo está el color azul, va a ser menos i, metros por segundo al cuadrado. Hacemos lo propio para B. Lo único que cambia aquí es la masa de cada uno de los cuerpos. B pues es 4 por 10 elevado a 6 y la distancia a la que se encuentra B se encuentra justo a la misma altura de las X. Las X es esta, las Y, pero 4 metros de las Y. Pues nada, 4, la distancia a la que se encuentra. Simplemente esto lo que estoy haciendo es fijarme en el eje de coordenadas que he dibujado y en base a eso ir sacando la distancia. 16,67
por 10 elevado a la menos 6. Ahora si nos fijamos en el vector verde, pues es un vector de las y griegas, se denomina j en física. Lo mismo vamos a hacer para C, sustituimos 10 elevado a la menos 11, tenemos en cuenta la masa 5 por 10 elevado a 6 y la distancia vuelve a ser 3 al cuadrado, el que se encuentra el punto a la mitad. Lo metemos todo en la calculadora y nos saldría para C 37,05 por 10 elevado a la menos 6. El vector y la unidad metros por segundo al cuadrado. Dado que nos pide el vector de intensidad en ese punto es el total, tenemos que tener en cuenta la suma. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser C menos A. Esto ya lo estoy simplemente fijándome en los vectores. Recordad que los vectores solo se pueden sumar los que tienen la misma componente y con componente y la componente j que solo tenemos a la masa b. Pues nada, haciendo esta operación nos quedaría simplemente sustituir g de t sería 14,82 por 10 elevado a menos 6 para la psi y más 16,67 por 10 elevado a la menos 6 la j, metros por segundo al cuadrado. Simplemente tener en cuenta que he restado el valor de SA, el calculado anteriormente, y he sumado el de B, y no tenemos que sumar ambos porque tienen componentes diferentes. Ese sería el vector de intensidad total. El apartado B es un poco más complejo, ya que nos piden la fuerza que ejercen tanto la masa A como la masa B a la masa C. Entonces, para poder calcular eso, tenemos que tener en cuenta, voy a hacer otra vez el eje, dónde están cada una de las masas. Y en este caso, recordar que siempre la fuerza gravitatoria es de atracción entre ambos cuerpos. Lo voy a dibujar en dos colores. Pues podemos ver cómo ambos cuerpos lo que hacen es atraerlo a C, tanto A como B. Entonces vamos a empezar, lo primero es colocando la fórmula por la que nos están pidiendo. La fuerza gravitatoria tiene en cuenta la masa 1, la masa 2, la distancia a la que se encuentran y es vectorial. Ahora vemos cómo sacamos el vector. En este caso esta es la constante gravitacional. ¿Vale? Pues nada, vamos a empezar por la interacción que sufre A y C, que es la más sencilla. Entonces empezaríamos fuerza AC. Lo primero, vamos a calcular simplemente el valor escalar. Cuando me refiero a valor escalar, me refiero simplemente a lo que viene a ser la fórmula, que he subrayado ahí por debajo. Pues simplemente 6,67 por 10 elevado a la menos 11. La masa 1, pues vamos a suponer que es la masa A, teniendo en cuenta que es 3 por 10 elevado a 6. La masa C, que es 5 por 10 elevado a 6. La distancia a la que se encuentran los dos cuerpos, pues dan una distancia de 6, simplemente cuentas, A estaba en 0, 0 y C estaba en 6, 0. Y esto simplemente nos daría un valor de 27,79 newton. ¿Qué pasa? Esto es vectorial, ahora tenemos que sacar el vector. Si nos fijamos en la flecha roja, pues podemos simplemente tener en cuenta que solo tiene una componente, la componente es así, y por tanto el sentido que tiene es el siguiente. Desde lo que sufre C es una atracción hacia A, por tanto por eso he puesto el menos I. Ahora vamos a hacer lo propio para la fuerza BC. Fuerza BC, simplemente sustituimos los valores, 6,67 por 10 elevado a la menos 11, la masa de ambos, estamos hablando de 4 por 10 elevado a 6, la otra es 5 por 10 elevado a 6, y la distancia a la que se encuentran. ¿Qué ocurre? La distancia a la que se encuentran ambos cuerpos, voy a hacer aquí un ejemplito para que se vea. Este sería C, este sería B, este siempre sería el triángulo que forman. Esto parece un poquito más de
de problema típico de campo eléctrico. Vale. Si C está en el 6, 0 y este punto está en el 3, 4, todos vemos que esta distancia es 3, esta es 4. La distancia que nos piden calcular es la distancia que he pintado de azul. Por tanto, esto viene dado por la relación que conocen de matemática de los catetos. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es la hipotenusa, y es la hipotenusa lo que nos da la distancia más corta entre B y C. Por tanto, despejando esa fórmula y teniendo en cuenta que la R es lo que corresponde a la H en la fórmula de la hipotenusa, pues simplemente despejando, aquí nos saldría un valor de 53,36 newton. ¿Qué ocurre? Hay que sacar el vector. Para sacar el vector es un poquito más complejo. Siempre los vectores los voy a poner con este nombre, UR, lo voy a llamar UBC, que es el vector que va de B a C. Se puede sacar con la relación trigonométrica de cosenos y senos, teniendo en cuenta este angulito de aquí y la descomposición de vectores. Serían estos dos, formarían el vector VC, que es el que estaría sobre la línea azul. ¿Cómo lo puedo sacar? Existen dos formas. Una de ellas es conociendo el ángulo y conociendo la hipotenusa. Si conoces el ángulo y conoces la hipotenusa, simplemente la relación para las I es de coseno y la relación para la J es del seno. ¿Por qué he hecho eso? Si me fijo en esta ficha roja, tiene que ver con la J, esta de aquí con la I. El coseno es cateto continuo, por tanto el coseno de alfa me relaciona esta línea de aquí, mientras que el seno es el cateto opuesto. Si te fijas esta flecha roja, los vectores se pueden desplazar, por tanto este vector sería el mismo que este de aquí, y ese corresponde para la J. También se puede sacar teniendo en cuenta la relación que es coseno de alfa es cateto opuesto, cateto continuo entre hipotenusa. Si yo conozco esos valores, que sí que los conozco, yo sé que el cateto continuo es 3 y yo sé que la hipotenusa es lo que calculé para la distancia BC, entonces yo también puedo sustituir esa relación de aquí por esta de aquí. Esto es un 3, vamos a ponerlo 3 más 4 al cuadrado. Vale, lo único que tengo que tener en cuenta, al menos se lo he atribuido porque la dirección va hacia la izquierda. Haremos lo propio para el seno. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, el opuesto es 4 y la hipotenusa pues es 3 cuadrado más 4 al cuadrado. Vale, pues simplemente sustituyendo estos valores arriba, nos quedaría UBC como menos 3 y más J. Vale. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues a la valor que calculé en la fórmula, el 53,36, ver la componente I, ver la componente J. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo voy directamente a calcular la fuerza total y ya lo calculo en la misma formulita. Tener en cuenta que la fuerza total viene dada por la fuerza AC más la fuerza BC. Sustituyo los valores. La fuerza AC solo depende del eje de la xi, en este caso es negativa. 27,79. ¿Vale? Y la fuerza BC pues tiene dos componentes, la componente I y la componente J. Entonces sería menos 53,36, que es el valor numérico, lo voy a poner así, por el vector de la xi, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto sería la componente I. La componente J sería el valor 53,36 que nos dio la fórmula, y ahora sería el vector BC, que sería 4, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esta sería la J.
Por tanto, esto lo metemos en la calculadora y esto nos saldría una fuerza total de menos 59,81 para la sí y más 42,69 para la J. La fuerza se mide en Newton. Un poquito más largo de resolver, sobre todo por esta cuestión de aquí, sacar el vector de BC, pero bueno, si nos aprendemos un poco de campo eléctrico, más o menos vemos que es similar. Para acabar este problema, el apartado C nos pregunta por la energía potencial. La energía potencial de las tres masas tiene en cuenta la relación que existe entre cada una de ellas y la distancia a la que se encuentran. Pues simplemente lo único que tengo que escribir es todas las combinaciones posibles entre antes C, la distancia AC, menos GMB por MC RBC. Vale, pues lo único que tengo que hacer ahora es, viendo el dibujo y sustituyendo, simplemente tengo en cuenta que 6,67 es común en todas, lo voy a sacar fuera, ahorrarme cálculos. La primera, la masa de A a C, pues 3 por 10 elevado a 6, y la de C, perdón, la de B sería 4 por 10 elevado a 6, y la distancia a la que se encuentran A y B pues viene dada por la hipotenusa, dada por esta valor de aquí. Lo siguiente que voy a hacer, voy a poner menos por fuera para hacerlo más sencillo, pues voy a hacer de A a C, pues lo mismo, 3 por 10 elevado a 6 por 5 por 10 elevado a 6, la distancia a la que se encuentran A y C, que es 6, y la última que se quedaría 5 por 10 elevado a 6 por 4 por 10 elevado a 6, y la distancia a la que se encuentran B y C, que viene dada también por la hipotenusa. Esto lo veo en el propio dibujo, simplemente sustituye esto en la calculadora y te quedaría 593,63 julios negativo, al menos. Estaría resuelto el ejercicio 2 de campo gravitatorio. Vamos a pasar al bloque de onda. En este caso nos dan la función de la onda armónica y lo primero que nos preguntan en la parte de abajo es la longitud de la onda, el periodo y la velocidad con la que se propaga. Pues nada, son las formulitas chiquititas, bastante sencillito, teniendo en cuenta las relaciones que conocemos, el periodo, las escribimos aquí y la de acá. Recomiendo escribir la ecuación de la onda, ya sea con seno o con coseno, para tener claro cuál es cada dato que nos da. Pues siempre el primer término que está con la T, antes de la T, 2pi por la frecuencia, más menos kx más la fase. El más menos viene dado en función a dónde se propaga hacia la derecha es negativo y se propaga hacia la izquierda es positivo. En la fórmula vemos que se propaga con negativo, que ponen el signo menos, así que estamos diciendo que se propaga hacia la derecha. Pero bueno, lo que vamos a ir calculando lo primero es la longitud de onda. Para la longitud de onda nos haría falta conocer la velocidad o el periodo. Podemos calcular el periodo con la frecuencia, ya que la frecuencia sabemos que lo que está delante de la T, 2pi por la frecuencia, nos vamos a nuestra ecuación y delante de la T aparece una pi. Por tanto, despejamos y de aquí llegamos a que la frecuencia es de 1/2. Si la frecuencia es de 1/2, pues simplemente sustituimos en la fórmula y esto nos da un periodo de 2 segundos. Sustituido en la segunda fórmula que ves aquí. Vale, ahora vamos a hacer lo propio para la K. La K en este caso vemos que su formulita es 2pi partido por la longitud de onda, y viendo la ecuación sé que lo que está delante de las X es el valor de la K, por tanto es 8pi. No tengo en cuenta el signo, ya que el signo simplemente me indica hacia dónde se está moviendo. De aquí despejo la longitud de onda y me saldría 2pi partido por 8pi, o lo que es lo mismo, 2/8, 1/4, se mide en metros. Vale, ya conozco la longitud,
Ya conozco el periodo y la velocidad a la que se propaga, pues simplemente lo único que tengo que hacer ahora sería despejar de la primera formulita que coloqué aquí. La v, la longitud de onda la conozco, 1/4, el periodo lo conozco también y la velocidad nos saldría 1,8 metros por segundo. Recordar siempre poner la formulita y la unidad. Este sería resuelto el apartado A. El apartado B nos preguntan por la aceleración transversal, en este caso nos dan un punto en concreto, ahí nos dicen el de las x375 y un instante t con 2,5. Lo primero es calcular la aceleración, para ella conocemos la función de onda, sabemos que la primera derivada nos da la velocidad transversal y la segunda derivada nos da la aceleración. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que derivar esa función con respecto del tiempo 2 veces. Pues nada, la primera derivada nos va a dar la velocidad, no es más que derivar con respecto de t la función que tenemos, pues simplemente nos daría este valor. Recordad que la derivada del seno es el coseno, y esto sería regla a la cadena, la derivada de lo de dentro, la derivada de lo de fuera por la derivada de lo de dentro, de ahí nos sale el pi que parece fuera. ¿Vale? Y ahora hacemos lo propio para la aceleración transversal, volvemos a derivar la velocidad, en este caso nos saldría 0,7, nos vuelve a quedar otro pi, que lo voy a poner como al cuadrado, la derivada del coseno es el menos seno, por eso voy a poner este menos aquí, seno, y ahora ponemos pi t, lo de dentro no cambia. Vale. Ahora nos pregunta la aceleración transversal en un punto, pues simplemente sustituimos en el punto en el que nos preguntan. Nos están preguntando 3,75 metros y el instante 2,25 segundos. Recordar poner la calculadora en radianes, pues simplemente está la x, aquí poner 3,75, donde está la t aquí poner 2,25. Sustituimos y eso nos saldría menos 4,89 metros por segundo. Nos preguntan también por la aceleración máxima. En este caso la aceleración máxima lo que tenemos que tener en cuenta es ver la función. El seno es una función que su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. Por tanto, siempre se está moviendo entre 1 y menos 1. Eso también le ocurre al coseno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cualquier multiplicación que tú realices, por ejemplo, 0,7 por pi al cuadrado, el máximo valor que va a tener esa función es 1 y el mínimo menos 1. Por tanto, la aceleración transversal máxima que va a ocurrir será siempre 0,7 por pi al cuadrado y será multiplicada por ese 1 por ese menos 1. O sea, puede ser tanto positivo o negativo este valor. Pero eso sería lo máximo que sustituye. Recordar siempre que si multiplicas por cualquier número menor que 1, el número es más chiquito. Es decir, 2 por 0,9, el número es menor que 2. Por tanto, por eso 1 es el valor máximo. El apartado C nos pide una representación gráfica para un instante concreto. El instante en el que nos están pidiendo es x igual 12,5 y como nos lo dan en centímetros, lo primero es pasarlo a metros, ¿vale? Pues simplemente tengo en cuenta la función velocidad, que es esta de aquí. La calculé en el apartado anterior para poder llegar a la aceleración. Simplemente coseno, pi t. Esto es un valor numérico, 12,5 por 10 elevado a la menos 2. Voy a poner un poquito más. Menos 2 y aquí sería más pi medio. Vale, pues ¿cómo se realiza este ejercicio? Pues simplemente, igual que harías en matemáticas, una representación gráfica. Esto que es la velocidad y tiempo, son tus dos únicas variables, v y t. Pues le doy valores al tiempo y voy viendo cuánto me salen. Pues voy a ir de 0,5 en 0,5 y simplemente meto la calculadora ese valor, veo cuánto me sale. También hay calculadoras que lo hacen en modo tabla y no tienes que estar todo el rato calculando. 0 y el 1,5 me da menos 2,2. Pues simplemente veo esa representación, arriba va la v, aquí la t para 0, 0, para 0,5
2,2, que es el valor máximo de la velocidad. ¿Cómo lo sé? Porque es el valor que está delante. Esto es lo que me da el 2,2. 1 vale 0 y el 1,5 me vale menos 2,2. Pues ahora simplemente lo uno y esta sería la función de ondas para ese instante concreto de x igual 12,5 por 10 elevado a menos 2 metros. En este segundo problema de ondas lo que nos dan es nos dan los datos, la frecuencia, nos dan la amplitud, nos da la velocidad de propagación y lo que nos pregunta el primer ejercicio es si calculamos la ecuación de la onda y los dos parámetros que no nos dan, como son la longitud y el periodo. Pues simplemente con las formulitas chiquititas que hicimos en el ejercicio anterior podemos ir calculando los valores, simplemente teniendo en cuenta la longitud de onda es la velocidad por el periodo. Frecuencia angular, 2pi por la frecuencia y k era 2pi por la longitud de onda. Pues simplemente voy sustituyendo. Lo primero que lo conozco es 1 partido por 25, sale 0,04 segundos. La longitud de onda, pues dado que conozco la velocidad, que me dicen que es de 10 metros por segundo por 0,04, eso me sale una velocidad de una longitud de onda de 0,4 metros. La velocidad angular sería lo mismo, sustituyese 0,04, 2pi por 0,04 y eso me da 50pi, que se mide en radianes por segundo. Y el número de ondas, pues lo mismo. Conozco ya la longitud de onda, pues simplemente sustituyo y me sale 5pi radianes por metro. Vale, para la ecuación de onda, lo primero que les recomiendo es escribirla para así ver qué me hace falta conocer. En este caso me dice que se propaga en el sentido positivo de las x. Esto lo veo aquí en el enunciado. Sentido positivo lleva al menos kx más phi. Voy a sustituir lo que conozco, la amplitud 0,1, conozco también lo que está delante de la t, lo que está delante de la x, lo único que no conozco es la fase. Para la fase nos suelen dar una condición, que es la que nos dicen ahí, nos dice que en un instante inicial, a 0 segundos, las x, la posición es de 20 centímetros, 20 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y la elongación, que es la i, es 5 por 10 elevado a la menos 2 metros. Lo mismo, lo da en centímetros, lo paso directamente a metros. Pues escribo aquí la ecuación de onda sustituyendo lo que conozco. Sería menos, la elongación es negativa, perdón, me dice que es de menos 5 centímetros. 0,0. 5, 0,1, seno, el instante inicial, pues 50 pi por 0, menos 5 pi por 0,2 o por 20 por elevado a la menos 2, es lo mismo, más la fase. Simplifico y lo que me quedaría es que menos 0,05 es igual a 0,1 por el seno de menos pi más la fase. Lo que es lo mismo, despejo de aquí, 0,05 entre 0,1. El valor del seno de menos pi más la fase tiene que ser igual a menos 0,05 entre 0,1. Recordar que el seno pasa para el otro lado como arcoseno. Por tanto, la relación que tendríamos sería de, voy a poner también aquí, arco seno de menos 0,5 entre 0,1. Esto debe ser igual a menos pi más la fase. Lo que es lo mismo, esto lo meto todo en la calculadora y el valor de la fase me saldría de 5pi sextos. La fase se mide en radianes. Recordar este menos pi lo pasaría para el otro lado sumando al valor que me dé el arcoseno de menos 0,05 entre 0,1. Recordad que siempre tiene que estar en radianes.
El apartado B nos preguntan por la diferencia de fases, una formulita bastante sencillita. Conocemos la diferencia de fase a la distancia entre dos puntos, que sería esta. En este caso me dan con respecto del tiempo, pues la diferencia de fase con respecto del tiempo sería esta formulita de aquí. Lo mismo T1 menos T2, con la misma terminología, T2 menos T1, perdón. Y en este caso pues serían 50 pi por 0,5, que es el desfase de puntos, que el tiempo entre los dos puntos es lo que nos dan. Si no te acuerdas de esta formulita, te acuerdas de la de arriba, puedes sacar una relación entre la longitud de onda y el periodo y ver qué distancia existe entre dos puntos cuando ha pasado 0,5 segundos. El apartado C nos pregunta por la energía asociada a la onda. En este caso, la energía tiene en cuenta la frecuencia y la amplitud de la onda. Pues simplemente aprendemos la formulita, teniendo en cuenta que la masa es de 10 gramos, pues 1/2 pasado a kilos elevado a la menos 3, 50 pi y cuadrado. La energía, por tanto, asociada a la onda sería de 1,234 julios.